Buenas tardes y bienvenidos a la siguiente, digamos, charla o conferencia dentro de lo que es este año estamos desarrollando el segundo ciclo Conocimiento, Racionalidad y Laicismo. Como sabéis, ya se ha comentado antes, organizado por el seminario Galileo Galilei de la Universidad de Granada y conjuntamente por Granada Laica. Hoy el profesor Walid Saleh Al-Khalifa nos hablará del Islam político, donde dará un análisis de qué pasa, digamos, del laicismo dentro del Islam político y frente a lo que son los libres pensadores musulmanes, digamos, gente que vive en el mundo musulmán. De su largo currículum vamos a destacar algunas cuestiones. En principio, pues, es miembro del grupo Pensamiento Laico y también de Europa Laica. Su origen es iraquí. Posteriormente, cuando llegó a España, pues se nacionalizó español. Es licenciado por la Universidad en Literatura por la Universidad de Bagdad. Antes de llegar a España, ejerció su carrera docente, sus clases, digamos, en diversos centros educativos, tanto de Irak como de Marruecos. Llega a España en el año 84, donde se doctora por la Universidad Autónoma de Madrid en Filología Árabe. Siguiendo con su licenciatura, se licencia más tarde también en Filología Hispánica, trabajando en varias escuelas oficiales de idiomas. Actualmente es profesor titular del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus obras más importantes podemos destacar Amor, Sexualidad, Matrimonio en el Islam, el ala radical del Islam, el Islam político, realidad y ficción, Cuentos tradicionales árabes, siglo y medio de teatro árabe y de la última obra que tiene escrita, Libre Pensamiento e Islam. Por otra parte, ha realizado también diversas traducciones tanto del árabe al español como del español al árabe, de obras literarias, ¿no? Bueno, pues con esto le cedo la palabra, profesor, para que inicie su conferencia. Presentación, buenas tardes a todos, a todas. Primero quería dar las gracias al seminario Galileo Galilei, a Europa Laica, por la invitación, a mi amigo Manolo, y muchas gracias a ustedes por asistir. En primer lugar quería aclarar una serie de términos que se utilizan muchas veces, que hay confusión o quizá no se sabe exactamente de qué se está hablando cuando hablamos de un musulmán, de islamismo, islamista. Todos son términos, hoy en día se repiten muchísimo en los medios de información, pero yo creo que conviene que sepamos cada uno de esos términos lo que significa. Es decir, cuando hablamos de un musulmán, estamos hablando de personas que confiesan esta fe, al igual que decir un judío, cristiano, etc. Y cuando hablamos del término islámico, habitualmente hace referencia a cosas generalmente abstractas, cuando decimos arte islámico, pensamiento islámico. Y por último, el islamismo, es lo que voy a explicar, voy a intentar explicar aquí. El islamismo es una militancia. Es decir, cuando hay un grupo, una persona, un individuo que lo calificamos de islamista, estamos diciendo que este señor o este grupo habitualmente defiende o cree por lo menos en la unión entre política y religión. Justo lo contrario de aquello que defiende la laicidad. Es decir, los islamistas no entienden la religión sin política, ni la política sin la religión. Y hoy en día, lamentablemente, son los que están teniendo una presencia enorme en la mayoría de los países árabes y musulmanes. Esto por un lado. Y por otro lado también quizá conviene explicar un poquito lo que es, se confunde también a veces lo que es árabe con musulmán. El árabe es una lengua, es una
cultura, el musulmán, el islam es una religión. Tanto los países árabes, por su lado, como los países de mayoría musulmana están agrupados, organizados dentro de instituciones o dentro de una especie de organización internacional. Es decir, la Liga de los Estados Árabes, por ejemplo, abarca 22 países que hablan la lengua árabe. No tiene nada que ver con la religión. Es un asunto lingüístico, cultural. Y luego, por otro lado, tenemos los países de mayoría musulmana, están organizados en otro organismo que se llama la Organización de la Cooperación del Mundo Musulmán, la Organización de la Cooperación de los Países Musulmanes, que son 57 países, 57, es decir, hay muchos más países de mayoría musulmana que países árabes. De modo que hay países donde hay mayoría musulmana que no saben, no hablan el árabe, como Turquía, Irán, Indonesia, Afganistán, Pakistán, etc. Bien, bien, lo que decía, el Islam político, esta unión entre política y religión, realmente es bastante reciente. Es decir, a lo largo de la historia del Islam y los musulmanes, la mayoría de los estudiosos afirman, y yo creo que también es así, el Islam fue instrumentalizado por parte del poder. Es decir, hoy en día se habla mucho de un Estado islámico, del califato. ¿En qué medida existe una teoría desarrollada desde el Islam en relación con un Estado? La mayoría de los estudiosos afirman que eso es absolutamente inexistente. Es decir, jamás hubo un Estado islámico, y hay un libro que fue publicado en el año 1926, además está en lengua española, está traducido, El Islam y los fundamentos del poder, de un egipcio, Ali Abdurrazak, precisamente después de la desaparición del califato otomano en 1924, el libro lo publica él en 1925, un año después, y intenta explicar este fenómeno. Es decir, la ausencia de una teoría, de un Estado real que haya funcionado como un Estado islámico. Es decir, en otras palabras, lo que decía al principio, el Islam, la religión musulmana, fue utilizada, instrumentalizada por el poder a lo largo de la historia. El profeta fallece, muere sin nombrar a ningún sucesor, es decir, enseña a sus seguidores las normas de higiene y otras cosas mucho más simples y sencillas de la vida, pero una cosa tan importante que es cómo hay que gobernar, por ejemplo, no hay sucesor. Fallece el profeta y los musulmanes que están detrás tienen que pelearse entre ellos para elegir a uno para que siga la senda o el camino del profeta. Dicho esto, digamos, este fenómeno del Islam político o la unión religión-política empieza con autores, como es el caso que tenemos en la pantalla, de un musulmán indio, que tiene una obra también importante, empieza a defender esta idea en tiempos, digamos, más recientes, modernos, como es ese es el anterior. Sayyid Ahmad Khan, en Delhi, 1817-1898. Es el fundador de un centro, se llama Dar al-Ulum, y tiene una obra conocida, estudiada por los musulmanes después. Viene otro que es Abu al al-Mawdudi, es muy importante también este autor, también es indio, en 1941, y autor de numerosos, es 1841. Muchas gracias. Y tiene una serie de obras, por ejemplo, la Jihad en el Islam, la fuente de la fuerza del musulmán, etc. Y sigue el camino del anterior. Pero quizá el más famoso, el más importante en nuestros tiempos es este señor, que es el fundador de los hermanos musulmanes,
Hassan al-Banna, egipcio, que fundó este grupo en el año 1928. Y realmente, yo diría, casi sin ninguna duda, casi todos los grupos islamistas conocidos, tanto hace unas décadas como en la actualidad, es decir, si hablamos de los talibán, hablamos de Al-Qaeda, hablamos del Estado Islámico recientemente fundado en Irak y en Siria, o cualquier otro grupo, como por ejemplo el Nahda en Túnez, o el Adl al-Ihsan, Justicia y Caridad en Marruecos, todos, absolutamente todos ellos, vivieron en esta fuente, la de Hassan al-Banna. Es decir, esa es la fuente básica y fundamental del surgimiento de todos los grupos islamistas que han nacido después. Hassan al-Banna en 1928 era maestro de escuela, fundó este grupo pero con un carácter religioso, social, es decir, realmente la obra que hicieron al principio era más de carácter social que político. Fundaban escuelas en lugares donde el gobierno no llegaba, hospitales, etcétera, para ayudar a la gente. Y esto fue una forma, una manera muy importante para conseguir adeptos y seguidores. De hecho, esto se difundió de una manera, de una forma bastante rápida en este país, especialmente en los lugares, zonas rurales donde no había servicios suficientes por parte del gobierno. Al mismo tiempo, esta ideología se difundió muchísimo en las propias universidades egipcias. ¿Qué ocurre? Egipto en aquel momento, y sigue siendo hasta la actualidad, es un destino de muchísimos árabes y musulmanes que van a estudiar ahí. Entonces iban, por ejemplo, algunos estudiantes de Jordania, de Líbano, de Irak, de Marruecos, a estudiar en las universidades egipcias, donde se empapaban de esta ideología de los hermanos musulmanes y cuando volvían a sus países, fundaban en sus países este tipo de asociación. Es decir, hermanos musulmanes de Irak, 1948, hermanos musulmanes en Jordania, en Marruecos, en Argelia, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esto luego surgen otros grupos ya conocidos con una ideología extremista absolutamente radical. En este momento, a pesar de que Hassan al-Banna tenía unos textos, las epístolas de Hassan al-Banna, la idea generalizada sobre Hassan al-Banna es que era un hombre totalmente pacífico. Eso no es real tampoco, porque realmente estudiando su obra se ve, especialmente las epístolas, no es tan pacífico en cuanto a su forma de pensar del poder. Es asesinado en el año 1949, el gobierno por un lado es acusado de haber asesinado, luego el gobierno echa la culpa a otros grupos contrarios a Hassan al-Banna, en fin, la ideología sigue y viene a continuación Sayyid Qutb, que era en principio un hombre liberal, había tenido una visión absolutamente de admiración hacia el Occidente, hacia Estados Unidos. De hecho pasó una temporada en Estados Unidos, pero a su vuelta a Egipto dio una vuelta radical a su formación, a su forma de ver el mundo. Empezó a hablar de lo que tiene que ser el Islam, no solamente una religión, una fe practicada de forma privada, sino también tiene que estar totalmente dominando la política. En su momento ya las ideas que difundían los medios se conocían a nivel público, fue detenido, incluso en el año 1954 él fue acusado de haber fomentado la idea de asesinar a Nasser, en aquel momento presidente de Egipto, y de hecho fue detenido varias veces y al final, ya la última, en 1966, fue ejecutado por orden de Nasser. Uno de sus libros importantes son Jalones en el Camino. En realidad fue y sigue siendo un libro de cabecera para la mayoría de los islamistas. Es decir, ese es un libro bastante radical en su planteamiento, el uso de la violencia para acabar con los enemigos. Los enemigos son tanto los gobernadores, que llama Taghut, diablo, demonios, como la propia sociedad egipcia. Puso en marcha una serie de vocabularios excepcional que todavía lo utilizan los islamistas, como por ejemplo el término jahiliya, que quiere decir la ignorancia, es decir, la sociedad egipcia para él, siendo el egipcio,
era una sociedad ignorante, no conocía la religión como deberían. Entonces, él también llamaba a combatir no solamente a los gobiernos, sino también a la propia sociedad suya. Tanto esta sociedad daba igual si iba a rezar 5 veces en la mezquita, o hacía Ramadán, o iba a la peregrinación, daba igual. Para él esos no eran musulmanes errados, equivocados. Tenían que reeducarlos, reislamizarlos. Entonces, y esto fue realmente la fuente más importante, quizá más básica, para los grupos que vinieron a continuación. Y ya después empiezan a surgir grupos mucho más conocidos, mucho más radicales, como es el caso de Bawahiri, Ayman al-Bawahiri, que es, está escrito, sí, es el lugarteniente de Osama Bin Laden. Hoy en día está buscado por Estados Unidos o por otras potencias en las montañas de Afganistán, no se sabe dónde. Es un médico de profesión, de una familia muy conocida, y fundó con otros el grupo Jihad. Ya directamente este grupo lógicamente defiende la idea de combatir a todos los enemigos, todos aquellos que no comparten la idea que ellos tienen del Islam y de la política. Otro, el grupo islamista también, Jamal Islamiyah. Todos estos grupos ya nacen prácticamente del grupo de los hermanos musulmanes. El grupo de los hermanos musulmanes es la madre de todo esto. Van surgiendo, especialmente durante el tiempo que estaba encarcelado Sayyid Qutb, realmente han empezado los grupos surgiendo de esta base, de este tronco fundamental. Jamal Islamiyah, y Omar Abdurrahman era uno de los líderes, se ha fallecido este señor hace algunos años. Además, fueron ellos los que asesinaron al ex-presidente egipcio Sadat, que sucedió a Nasser en 1981, fue asesinado en un desfile militar. Un oficial islamista, Khaled Istanbuli, lo asesinó estando él en una plataforma en un desfile militar. Otro de los grupos más mortíferos que surgieron también del grupo de los hermanos musulmanes es el grupo de excomunión y éxodo, Takfir al-Hijra, se conoce en lengua árabe. ¿Qué significa o qué quiere decir el nombre? Porque cada uno de esos nombres indica algo, significa algo, no es casual. Es decir, la excomunión es considerar a todos aquellos que no comparten la misma forma, la misma idea, como no musulmanes, los excomulgan. Y éxodo significa que tienen que marcharse a otro lugar, separarse de la sociedad, como hizo el profeta supuestamente cuando va de Meca a Medina, es decir, la inmigración, la huida del año 622, cuando el profeta del Islam va de Meca a Medina, escapando de los infieles y juntándose solamente con el grupo que lo apoyaba. Y entonces estos hicieron lo mismo. Era curioso el fenómeno, porque realmente se separaron en el Cairo. Si alguien conoce el Cairo, sabe que cerca del Cairo hay un monte, se llama el Muqattam, está hoy en día repleto de tumbas y de cementerios. Entonces fueron ahí, se separaron de la sociedad para luchar, empezar a organizarse desde ahí. Al principio fueron como un fenómeno curioso, turístico. Incluso muchos periódicos, muchos periodistas iban a entrevistarlos, a ver qué opinaban, qué es lo que estaban haciendo. Pero como vieron después que empezaron a atacar y asesinaron a un ministro de Economía, el gobierno ya tomó cartas en el asunto y empezó a perseguirlos. Pero ellos siguieron y hoy en día también tienen seguidores. También tenemos otro personaje, otra personalidad también, es Abu Hassan al-Nadawi, indio. La mayoría eran indios estos antiguos. Fundador del movimiento de mensaje humano, en fin, este también tenía una influencia muy grande, muy importante de los hermanos musulmanes, y de hecho conocía y tenía contacto con el propio fundador Hassan al-Banna. Bien, los estudiosos de este fenómeno del Islam político marcan 3 etapas para el desarrollo, digamos, de esta ideología. La cimentación, años 30-40 del siglo XX, es decir, después de la fundación de los hermanos musulmanes, después de la profundización, es cuando ya se empieza a difundir en la mayoría de los países árabes y musulmanes, y la expansión, años 70 hasta la actualidad.
Basta saber, por ejemplo, en Irán, que sigue la otra rama del Islam, que es el chiismo, el Khomeini, que es el fundador de la Revolución Islámica en 1979, era un gran admirador de Sayyid Qutb, de modo que él mismo sabía el árabe, tradujo al persa varios de los libros de Sayyid Qutb. Es decir, ahí se unen, realmente hay un elemento común entre tanto chiíes como suníes, las dos ramas del Islam. Yo no sé si ustedes saben perfectamente, o a la mayoría imagino que sí, saben que en el Islam existen dos ramas importantes, son los chiíes y los suníes, como si habláramos del cristianismo católicos y protestantes, por ejemplo. Hay algunos matices, algunas diferencias, y hoy en día, pues como se sabe, Irán lidera la rama chií, que son en torno al 15% de los musulmanes. Arabia Saudí y los países del Golfo lideran el otro grupo de los suníes, que son mayoritarios, en torno al 85%. Como digo, hay una serie de matices, de diferencias entre los dos, pero en realidad, en lo que se refiere al Islam político, hay una coincidencia muy grande. Es decir, si Arabia Saudí tiene esta ideología del wahabismo, que lo difunde en muchísimos lugares, tanto en su propio territorio como fuera, pues los iraníes también tienen sus maneras de difundir el chiismo a través de centros, mezquitas, partidos, milicias. Por ejemplo, tenemos la milicia Hezbollah en el Líbano y otras muchas milicias hoy en día que se han creado recientemente con las circunstancias políticas que hay en Irak, en Yemen, en Siria, en Líbano, etc. Bien, aquí por ejemplo el sistema iraní, como decía antes, también sigue esta norma y sigue lo que es el Islam político. Irán tiene un sistema curiosísimo. Por ejemplo, el líder máximo del país es un clérigo. Hoy en día es Khamenei, anteriormente era Khomeini, que realmente está colocado por encima de los tres poderes, es decir, está por encima del Parlamento, por encima del presidente del gobierno. El presidente del gobierno está elegido democráticamente, pero el líder espiritual lo puede en cualquier momento cesar. Lo mismo en cuanto al Parlamento, puede disolver el Parlamento en cualquier momento que quiera. El único que puede declarar guerra o declarar la paz es él. No sé si alguno de ustedes seguro se acordará la guerra Irán-Iraquí, que duró 8 años, 1980, 1988, al final, porque no quería, Khomeini quería continuar, seguir hasta ganarla, hasta la victoria, pero al final se vio que no había forma. En el año 1988 toma la decisión él, diciendo que voy a parar la guerra, y tomar esta decisión como si tomara un vaso de veneno, así tal cual lo dijo, porque él tenía esta capacidad y esta competencia. Y luego tenemos un sistema absolutamente organizado desde el punto de vista del poder político, porque hay unos ejércitos especiales al final para la defensa de la revolución, que es la Guardia Revolucionaria iraní. Y luego la exportación defendió Khomeini, lo están haciendo hoy en día realmente los seguidores de Khomeini, Khamenei, etc. Es decir, lo que se habla del medio luna chií, que, como decía antes, los de Arabia Saudí, por un lado, están haciendo su propaganda y su difusión de su rama, y los iraníes, por otro lado, y hablan de la media luna chií que pasa por Irak, Siria, Líbano y Yemen. Entonces todo esto, la influencia es bastante grande hoy en día de Irán en esta zona, y siguen lo que es el Islam político en el fondo. ¿Qué objetivo persiguen? Aunque sea teórico, como sabemos, es muy difícil llegar a implantar hoy en día un Estado islámico. Es algo, yo creo que un poco imaginario más que real, pero todos, absolutamente todos, tanto si son radicales como son moderados, tienen como objetivo fundamental es la implantación, la instauración de un Estado islámico. ¿En qué medida este Estado islámico está o tiene una teoría sólida? No existe. Porque muchas veces cuando hablas de algún islamista, defensor del Estado islámico, etc., y le preguntas, a ver, ¿cuál es la teoría económica de ustedes?
¿Cuál es la teoría educativa? Simplemente, que es mucho más sencilla. No existe, sinceramente. Es decir, no hay una teoría desarrollada, basada, fundamentada sobre unas bases sólidas que dices que sí, esto realmente puede ser una realidad. Lo que fue el Estado Islámico, luego hablaré de ello, sinceramente, se han basado en momentos históricos, en elementos concretos, en fenómenos, en fundamentos aislados. Es decir, ven, en tal momento se hizo esto, en tal se hizo lo otro, y ellos han seguido estas normas y estas maneras. Porque el que lee la historia del Islam, 30 años después de la muerte del profeta, tenemos a un rey civil corrupto que instrumentaliza la religión. Muawiyah ibn Abi Sufyan, que empieza la dinastía Umayya, la religión para él simplemente era un instrumento, era una forma de gobernar y poder, digamos, tener influencia sobre los demás. Para los islamistas, el Islam es la patria, no existe patria, otra patria no hay, es el Islam. La patria no es una, digamos, extensión geográfica determinada, ni una relación de parentesco, etc. Simplemente es una relación de creencia y de fe. El Islam es la solución. Ese es el emblema de los hermanos musulmanes. Es decir, el logotipo de los hermanos musulmanes pone precisamente esto, el Islam es la solución. ¿Qué quiere decir esto? Porque frente a otras muchas ideologías que han sido probadas, experimentadas en el mundo árabe islámico y supuestamente han fracasado todas ellas, entonces la única solución que da es el emblema de los hermanos musulmanes. El Islam es la solución. Para ellos, como decía antes, el nasirismo, panarabismo, nacionalismo, comunismo, que fue también un país comunista, Yemen del Sur. Yemen del Sur, por ejemplo, fue país comunista hasta el año 1990. Choca para mucha gente pensando que algún país de mayoría árabe musulmana puede que no haya sido precisamente aplicando la Sharia del Islam. Eso no es así. Entonces, otros países como Egipto, como Irak, el socialismo, han practicado, han experimentado la ideología socialista. Pero para los islamistas todo esto ha fracasado, entonces tenemos la única solución es la solución del Islam. Especialmente después del año 1967. Porque en 1967, con la guerra con Israel, el gran fracaso, la derrota de los árabes entre Israel, ¿qué hizo? Hizo que muchos pensaran en esto, en el Islam. Es decir, todo aquello que hemos practicado hasta ahora no nos ha servido, no nos ha traído más que derrotas, más que desgracias, ahora nos queda el Islam, vamos a probar el Islam a ver qué es lo que nos trae. Además, el último punto, el Islam es nuestra constitución. Dios es el que legisla y el que gobierna. Es la gobernabilidad de Dios, de la divinidad, no las personas. Eso tiene mucho que ver con un punto, luego hablaremos de ello, cómo las leyes, la Sharia del Islam, ellos la quieren aplicar al pie de la letra. Es decir, hoy en día, lógicamente, no hay en ningún país del mundo, ni siquiera en Irán, que el único país que aplica, digamos, el Islam en gran medida, y el Vaticano, son los dos países teocráticos en el mundo que existen. Ni siquiera en Irán se aplica al 100% la Sharia, la ley islámica. ¿Por qué razón? Entre otras cosas, por ejemplo, en Irán existe banca, y la banca da crédito, cobra intereses. Esto va, por ejemplo, en contra del Islam porque se considera usura. Pero para ellos no. La Sharia es la que hay que aplicar y las leyes mundanas no tienen absolutamente ninguna presencia. Una de las cosas que quizá como un paréntesis es muy llamativo luego cómo piensan, el doble vara que realmente tienen o doble digamos discurso. Ese es uno de los líderes, el líder máximo de los hermanos musulmanes entre 1996 y 2002, como decía, por ejemplo, que ellos aceptarían lo que es la pluralidad política mientras están en la oposición, pero cuando tengan gobierno en manos la cosa cambia, ¿no? Y de hecho eso es lo que ha pasado con Morsi. Sin duda que podemos rechazar el gobierno militar egipcio de Sisi
que dio el golpe de Estado en 2013, pero realmente lo que pasó antes con el Mursi era peor todavía, sinceramente, porque era una dictadura, unía dictadura religiosa con la militar, es decir, las dos. Entonces, entre dos dictaduras y una dictadura, yo creo que la mayoría de la gente pues, prefiere una, no dos. Y especialmente si es dictadura religiosa, todavía es mucho peor. Y los egipcios salieron millones de personas a la calle para quitarlo de en medio. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta. La estrategia que utilizan habitualmente hay dos formas. Un método pacífico por medio de la predicación. Esos son algunos, pocos. Es decir, antes yo nombraba al Adl al-Ihsan. Adl al-Ihsan es Justicia y Caridad, es un grupo de islamistas en Marruecos, fundado por Sheikh Yassin, que murió hace algunos años. Ellos no defienden la violencia, nunca han defendido el uso de la violencia para llegar al poder, por ejemplo. Aunque ellos, como decía antes, todos ellos defienden la idea del Estado Islámico. En su literatura tienen esto como objetivo fundamental. Entonces, predican, digamos, modos pacíficos para llegar al poder. En cambio, otros, lo que hemos visto anteriormente, como Takfir al-Hijra, excomunión y tal, o jihad, etc., ellos defienden la otra opción, que es el uso de la violencia y particularmente usar la violencia en contra de los gobernantes. Dicen que cortarle la cabeza a la serpiente, luego ya muere, cambia todo, por lo tanto ahí las sociedades cambian si asesinas, que por esta razón asesinaron a Sadat y hubo otros intentos de asesinar a otros presidentes, como fue anteriormente con Nasser, por ejemplo. Las características, por ejemplo, la inexistencia de diferencias importantes entre las dos, porque, como decía antes, tienen un proyecto que se parece muchísimo, ¿no? El Islam político se sitúa por encima de las leyes, no existen leyes para ellos, la ley es de Dios, la Sharia, no hay otra. Rechazan la idea de la modernidad, porque la modernidad para ellos es la laicidad, la separación, justo lo contrario de lo que ellos defienden. Especialmente si esta modernidad viene de Occidente, viene de Europa, viene de Estados Unidos, entonces es totalmente rechazada y odiada por la mayoría. Pretenden que la shura, que es un término que ellos utilizan, la shura existe en el Islam, existe en el Corán, hay una referencia en el Corán de la shura, o amrum shura bainahum, es decir, el asunto es de consenso entre ellos. ¿Qué significa? La élite cercana al gobernador o gobernante, él puede pedir consejo o preguntarles por algún asunto. Ellos lo consideran como la democracia en el Islam. Ellos no necesitan la democracia occidental, tienen su propia democracia, que es la shura. Pero en realidad la shura es cuando el califa o el rey pregunta a su élite más cercana, más próxima, sobre algún asunto. ¿Qué pinta la sociedad ahí? ¿Qué pintan los ciudadanos? En absoluto. No pintan nada, no tienen ninguna actitud hacia este tema. Y luego, por último, ya el Islam llama al sometimiento y no la liberación. Es decir, siguen la idea antigua o clásica del Islam, porque la palabra Islam precisamente significa sometimiento. Y precisamente eso es lo que ellos defienden. Ya hablando del Estado Islámico, creo que es una representación de este Islam político sin fundamento. Tenemos aquí una bandera, la bandera que han utilizado. Siento no poder desarrollar otras cosas interesantes también, porque el color negro, por ejemplo, viene ya significativo, tiene algo que ver con la historia de los árabes y musulmanes. Es decir, hace referencia a una etapa determinada de la historia del Islam de los abasíes. El Islam de los abasíes supuestamente es cuando más los musulmanes tenían una situación más esplendorosa, más avanzada. Durante casi más de 5 siglos gobernaron con la capital de Bagdad y tenían una relación tensa con los chiíes. Como el Estado Islámico representa supuestamente a los suníes y odian a los chiíes, entonces han elegido esta bandera y este color. Tenemos el círculo aquí, no deja de ser curioso también, supuestamente es el sello, la estampa o el sello del profeta, y se lee desde abajo hacia arriba, Muhammad Rasulullah, Muhammad
o Mahoma es el mensajero de Dios, es decir, no de arriba abajo como se suele leer, sino desde arriba, para no poner el nombre del profeta Muhammad por encima del nombre de Dios, Allah, es decir, por razón de respeto según ellos, ¿no? Y es la profesión de la fe islámica, tanto la primera frase como la segunda. Entonces esto es importante. Reclamaron el califato, tienen una serie de organismos supuestamente basados en la historia, tenían el ejército por un lado, los organismos relacionados con la propaganda, la información por otro lado, los que cobraban la jizya, por ejemplo, ellos cobraron a los pobres yezidíes y otros grupos de Mosul, de las ciudades, ni siquiera aplicaron las normas antiguas del Islam, porque antiguamente el Islam cobraban a los no musulmanes un impuesto, se conocía como el impuesto de cabeza, pero solamente a los hombres capacitados de hacer la guerra, no a todos. En cambio, se han cobrado a niños, a mujeres, a hombres, a todo el mundo, porque necesitaban dinero para financiar a sus guerrilleros y comprar armas, etc. Entonces, digo que no ni siquiera han sido capaces de conocer la historia real de esta religión. Y este fue el califa de este califato, de este estado, el Baghdadi, nacido en el 71, en fin, yo creo que esto ustedes lo conocen bastante. Aquí hay una serie de organismos que han habilitado para que funcionara, y todos ellos tienen nombres que tienen que ver con la historia del Islam realmente, porque en diferentes momentos han sido utilizados estos nombres como la Comisión Jurídica, la Decisión, la Comisión Informativa, etc. O la Tesorería, por ejemplo, Beit el Mal. Son palabras tomadas totalmente de la historia del Islam. Bien, paso de esto. Bueno, yo creo que si quieren ustedes luego hablaremos de cómo surgió, por qué razones, en fin, qué negligencias hubo, quién tenía interés en que el Estado Islámico apareciera, porque esto también hay una especie de falta de información relativa a este punto, desde Estados Unidos hasta el gobierno de Irak, el gobierno de Siria, Irán mismo. Todos ellos yo los considero como padrinos del Estado Islámico. Han estado encantadísimos del surgimiento del Estado Islámico, aunque ellos decían que estaban luchando contra el Estado Islámico. Si quieren luego lo desarrollaremos. Pero me interesa ver, por ejemplo, cómo el Estado Islámico elimina, como estamos aquí en una facultad también, creo que es interesante comentarlo. Aquí eliminan una cantidad de especialidades porque van en contra de su ideología, entre otros, por ejemplo, la filosofía. Ahí está clarísimo, siempre la filosofía es uno de los enemigos de la religión, ¿no? Estamos teniendo aquí en España problemas con la asignatura en los institutos. Entonces, cada vez hay una fuerza desde la fe, pues lo que quiere eliminar lo primero es la filosofía. Educación física, para ellos no hay necesidad, hay falta de educación militar, no física. Eliminan, por ejemplo, eliminaron la facultad de Derecho, de cuajo, ya no tiene nada, no son departamentos o determinadas especialidades, no, toda la facultad de Derecho. ¿Por qué? La facultad de Derecho enseña derecho humano. Ellos no necesitan esto, el derecho lo tienen, la Sharia, solamente hay un derecho, que es el derecho de Dios, la Sharia. Entonces no existe necesidad en absoluto para esto. Entonces hay una serie, un gran número de especialidades, bueno, otros, por ejemplo, me acuerdo de turismo y hospedería, como se llama, de los hoteles. Todo esto fuera, lo han eliminado, lo han quitado del medio en universidades importantes como es la Universidad de Mosul, porque estamos hablando de dos ciudades importantes con grandes universidades. Mosul es la segunda, era la segunda ciudad más grande, más importante de Irak, y su universidad era la segunda más importante después de las universidades de Bagdad. Y por otro lado, en Siria, la ciudad de Raqqa es otra también donde había una universidad importante. Por ejemplo, aquí otro de las cosas que han hecho también es concretar los horarios, el horario de los rezos. Todo el mundo tenía que cerrar su tienda, su negocio e ir a la mezquita a rezar por obligación.
cualquier persona que no va a rezar, los hombres, fundamentalmente, pues es castigado, es perseguido, etc. Entonces aquí también, como se hace en Arabia Saudí, vamos, tampoco es una cosa extraña, ¿no? Hoy en día en Arabia Saudí se hace, hay unos guardianes de la moral, dirigen a los hombres con un palo en los mercados y los llevan a la mezquita a rezar. En Irán pues se hace algo parecido también con las mujeres y con los, en fin. Aquí también hay otro comunicado del Estado Islámico, porque son comunicados oficiales del propio Estado Islámico, en el cual exigen a los maestros y a los médicos que se habían escapado, la mayoría en su momento cuando se fundó el Estado Islámico, a que volvieran a sus puestos y enseñaran al modo y la forma que ellos querían, no enseñar como antes enseñaban, sino los reeducaban para hacer, y lo mismo los médicos, tenían que trabajar de determinada manera, determinada forma. Y lo mismo en cuanto al impuesto zakat, ¿no? Los impuestos que se refiere al impuesto que tiene que pagar un musulmán antiguamente, de donde financiaban el propio Estado. Esta palabra zakat muchas veces se traduce como limosna, que no es correcto, sin duda, es uno de los pilares del Islam, porque es un impuesto obligatorio. La limosna es voluntaria, en cambio el zakat es obligatorio. Entonces aquí están las normas, el porcentajes de cada cosa, si tiene un rebaño, si tiene un cultivo, si tiene dinero en algún lugar, en fin, todo esto lo aclaran aquí en este caso. Y ya por último, en esta parte, termino con esta imagen de un profeta, Jonás, profeta judío, y tenía su tumba desde hacía varios siglos, casi 2 milenios, en la ciudad de Mosul, y la destruyeron siguiendo una interpretación propia de ellos, en la que supuestamente el profeta había dicho que las mejores tumbas son las que desaparecen cuanto antes. Entonces ellos no defienden en absoluto que haya mausoleos, tumbas, etc. Y de hecho el wahabismo seguido en Arabia Saudí, de la cual han bebido muchísimo Al-Qaeda y los demás grupos, han seguido esto porque Muhammad bin Abdul Wahhab, el wahabismo en el siglo XVIII, atacó Kerbala, Najaf, son los lugares santos con los mausoleos de los chiíes. Incluso la tumba del profeta querían atacarla y quitaron la cortina que estaba tapando este mausoleo, porque ellos no creen, no defienden el de las tumbas. Eso por un lado, es decir, tenemos estos grupos de los islamistas que especialmente en los últimos tiempos han llegado a ocupar el espacio público. La Revolución Islámica de Irán en 1979 les dio alas. Ha sido una fuerza importantísima para ellos, porque un país gigante con 90 millones de personas que hoy en día que tiene Irán, han visto cómo unos clérigos, el Khomeini en su momento ha podido alcanzar el poder. Entonces esto ha sido para ellos una experiencia y una esperanza muy grande para ellos. Junto a que en la mayoría de los países, los propios gobernantes, si hablamos de Gaddafi, de Saddam, de Hafez al-Assad, el padre del actual presidente sirio, o cualquier otro presidente, se habían encargado de eliminar todo tipo de oposición liberal, de izquierdas, y solamente se habían quedado los islamistas. Los islamistas han sabido cómo jugar al gato y el ratón para quedarse ahí sin sufrir grandes daños. Y de hecho los hermanos musulmanes, por ejemplo, siempre en Egipto han estado en el parlamento, han estado en el gobierno, pero como independientes, no como hermanos musulmanes. Y cuando llega el momento, entonces alcanzan el poder, como se hizo en Egipto, como se hizo en Túnez también. Ellos en muchos momentos dijeron que ellos no tenían ningún interés en el poder, pero han hecho todo lo contrario cuando se presentó la oportunidad. Esto lo vimos, como digo, en Egipto, lo vimos en Túnez, y lo tenemos, por ejemplo, en Irak, lo tenemos en Irán, lo tenemos en muchos lugares, que posiblemente si el día de mañana Bashar al-Assad, el dictador de Siria, se desaparece, muy probablemente ocupe su lugar
grupos islamistas. Y quizá esto es el que da miedo a muchos grupos, es decir, entre una dictadura como la de Bashar al-Assad y unos grupos como Nusra o Al-Qaeda o los demás, muchos prefieren que siga este dictador a pesar de ser un sanguinario, y no los islamistas que pueden ser peores. Frente a todo esto tenemos grupos, individuos, partidos políticos, etc., en los propios árabes y musulmanes que defienden la laicidad, son librepensadores. Esto aquí señalo, y creo que es importante también hacer hincapié en ello, porque creo que la inmensa mayoría de la gente fuera de esos países no relaciona o no le cabe en la mente que haya personas librepensadores en los países árabes y musulmanes, porque todos estos creen que, digamos, los países árabes y musulmanes piensan que todos ellos en bloque son sociedades homogéneas, religiosas, practicantes, etcétera, etcétera, cosa que se aleja muchísimo de la realidad. Ya no solo ahora, sino a lo largo de la historia ha sido así. No sé, para dar el tamaño, no sé si aquí... Más arriba, más arriba. La copa. No veo. Ah, sí, ahí, vale. Bien, ya en la historia, prácticamente un poco después del nacimiento del Islam, tenemos un grupo, una escuela. La escuela de los Mu'tazila, en el siglo VIII, surge en Basora, en la ciudad de Basora, al sur de Irak, y defienden ideas totalmente liberales, como es el caso del libre albedrío. Es decir, hasta aquel momento la defensa era de la predestinación. El hombre está predestinado, creado por Dios, y desde el nacimiento hasta la muerte está escrito todo. En cambio, vienen los Mu'tazila y defienden la idea contraria del libre albedrío y responsabilizan a los seres humanos de sus actos. Y en su momento esto causó también enfrentamientos y mucho malestar en cuanto a los musulmanes clásicos, musulmanes tradicionalistas, etc. La razón frente a la tradición. Es decir, ellos decían que todo aquello que choca con la realidad o con la razón, es decir, hay que descartarlo. La razón tiene prioridad sobre cualquier tradición. Defendían, por ejemplo, otros elementos como el Corán creado. ¿Qué quiere decir el Corán criado? Hoy en día sigue siendo tema de debate y causa problemas en la actualidad. Es decir, ¿qué es el Corán? El Corán criado significa que el Corán es un libro histórico. Es decir, nació en un momento dado por circunstancias X, económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera, y no es que haya sido las palabras de Dios eternas. Por lo tanto, para los que creen que el Corán es increado, defienden la idea de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo son también libros sagrados divinos, pero deformados. El Corán viene a corregirlos. El Corán es el último, también es Biblia, es el Antiguo Testamento, pero es el más perfecto. Es decir, las palabras de Dios han estado desde la eternidad, desde la creación del universo, y viene el profeta a perfeccionarlos. Eso es los que defienden la idea del Corán increado. En cambio, los que defienden, como los Mu'tazila, piensan que el Corán ha sido un libro que nace en un momento y en unas circunstancias concretas, por lo tanto es un libro histórico. Hoy en día está siendo un intelectual egipcio juzgado por haber dicho simplemente en un debate televisivo que el Corán es un libro histórico. Luego veremos su imagen. Otro grupo en el siglo X, los hermanos de la pureza, también se consideran como librepensadores, nacieron igual que la escuela anterior, la ciudad de Basora, y defendían la universalidad de las religiones. Es decir, todas las religiones deberían ser una única. El Islam, el cristianismo, el judaísmo, etc. Y tenían, por ejemplo, entre otras cosas, el hecho de... ellos pensaban que la Sharia era la medicina de los enfermos y la filosofía es el fármaco de los sanos. La Sharia para ellos era una
necesidad concreta determinada para usarla en momentos determinados. En cambio, la filosofía para ellos era la ciencia real, la verdadera. La Sharia está contaminada por la ignorancia y la superstición, y solamente la filosofía es capaz de limpiarla. Y esto es muy difícil hoy en día en determinadas sociedades decir o hablar en estos términos. El carácter pacífico, tenían un carácter pacífico, moral, en defensa de sus ideas, ideología. Eran muy críticos con los castigos del infierno, porque decían, entre otras cosas, que Dios es tan cruel con sus castigos del infierno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que consigue este Dios con estos castigos? Defendían la filosofía como los filósofos y sabios tienen la misma categoría que los profetas. Es decir, para ellos todos estos, Moisés, Jesucristo, Mahoma, Sócrates, Pitágoras, Ali Hussein, todos deberían tener la misma categoría y no unos encima de otros. Después tenemos otras personalidades, algunos son clásicos, como es el caso de Ibn Muqaffa. Quizá es interesante aquí este personaje o este autor. Seguramente les suena a algunos de los presentes el libro de Kalila wa Dimna, un libro de cuentos, el más antiguo para los árabes, traducido del persa, y a su vez había sido traducido del indio, y lo manda a traducir Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, en la Escuela de Traductores de Toledo. Pero la introducción de este libro, de Kalila wa Dimna, es un libro de fábulas en boca de animales, pero tiene muy importante la introducción, porque habla de las religiones. Y muchos piensan que fue a causa de su asesinato de Ibn Muqaffa, porque él atacaba especialmente a las religiones, y en particular el Islam. Decía, ¿qué utilidad tienen estas religiones? Y luego tenemos, ya pasando a tiempos modernos, pues encontramos, por ejemplo, intelectuales, muchísimos, hay cientos y cientos que están en contra de esto, lo que es el Islam político, la defensa de la unión entre religión y política. Entre otros, por ejemplo, tenemos a este señor, Taha Hussein, llegó a ser ministro de Educación en su país, se quedó ciego a los 3 años, y él hizo gratuita la enseñanza en su país, en Egipto, por ejemplo. Pero en el año 1926 publicó un libro sobre poesía, pero tiene mucho que ver con la religión también, porque sabemos que el Corán supuestamente para los musulmanes sigue un modelo lingüístico anterior al Islam, que es la época preislámica. Y él dijo que los textos preislámicos son textos inventados prácticamente un par de siglos después, como hicieron otras culturas anteriores. Entonces esta afirmación hace que los que piensan que el Corán siguió modelo lingüístico de la poesía preislámica, por lo tanto el Corán podría ser también sospechoso de que haya sido escrito, redactado mucho después, siglos después del nacimiento del profeta o su muerte, ¿no? Eso le causó grandes dolores de cabeza. Al final tuvo que dar marcha atrás, quitar una parte del libro y publicarlo con otro título, ¿no? Era un hombre muy lúcido, porque siguió el sistema de Descartes. Él se enfrentaba a los textos con la mente limpia, independientemente del valor que pudiera tener desde la fe, desde la espiritualidad, etc. Y luego tenemos aquí, es muy actual, y esto está siendo juzgado hoy en día en Egipto, el que dijo que el Corán es un libro histórico. Es muy crítico con la historia del Islam. Él defiende la idea de reestudiar, reescribir, releer la historia del Islam, porque la historia del Islam está llena, absolutamente llena de falsedades y de mentiras, y lo pintan los historiadores de una manera muy positiva, cosa que para él es falso y no tiene nada que ver con la realidad. Otros librepensadores han sido muy críticos con las tendencias irracionales, el cinismo con la que se practica Ramadán, las fiestas de sacrificio, etc. Por ejemplo, tenemos a este señor de origen turco, egipcio de origen turco, tiene memorias publicadas
y bueno, pues critica estas prácticas sociales y la falsidad con la que se practican muchas veces. Una anécdota simpática habla en su memorias y dice que un día él estaba viajando de Egipto, del Cairo, a otra ciudad, era Ramadán, y él, como era un hombre laico, pues no hacía Ramadán. Entonces dice que por el camino saqué un cigarrillo a propósito en el tren y empecé a fumar. Había unos 8 o 10 hombres en el mismo lugar, la misma cabina, y empezaron a echarme, vamos, la bronca, pero bueno, tú no tienes vergüenza, ¿cómo fumas? Es Ramadán, ¿no? Tal. Ay, perdón, es que me he olvidado. Apagué el cigarrillo, empecé a hablar con ellos por el camino durante un largo tiempo y al final reconocieron que ninguno estaba haciendo Ramadán. Es decir, esa es un poco la realidad también de este tipo de actitudes, ¿no? Y este Jamal el-Banna, ese señor, que es hermano de Hassan el-Banna, fundador de los hermanos musulmanes. Es el hermano menor, es totalmente contrario a la idea, la ideología de Hassan el-Banna, del hermano mayor, fundador de los hermanos musulmanes. Ha sido muy polémico, murió hace 2 o 3 años en cuanto a sus declaraciones. Hacía unas declaraciones en cuanto al Islam, hijab. Para él el hijab no era obligatorio, no, en absoluto, no había en el Islam obligación de que las mujeres llevaran el hijab, o por ejemplo los hombres y mujeres se besaran por la calle al verse, al encontrarse, o el tipo de matrimonios. Él defendía una práctica que hacen los chiíes, el matrimonio temporal, porque decía que esto era una forma de resolver los problemas de los jóvenes que no pueden casarse, no tienen dinero, no tienen trabajo, entonces pueden aplicar este tipo de matrimonio que se practica entre los chiíes, y todos son temas polémicos, como sabemos, y causan grandes revuelos cuando lo hace una personalidad como él. Tenemos aquí, por ejemplo, otro pensador laico que defiende la idea de que, bueno, el Corán, todo el mundo tiene derecho a estudiarlo, analizarlo, opinar sobre él, y no solamente los clérigos se hacen como los únicos competentes para hacerlo. Entonces él decía en este texto, tiene varios libros, pero en este texto particularmente critica muchísimo, por ejemplo, el papel de los clérigos, que solamente ellos se hacen como los propietarios de esta fe, de esta religión, y no permiten que una persona laica, liberal, etcétera, opine sobre textos religiosos. Tenemos a este profesor de la Universidad del Cairo, que tuvo una situación curiosísima. Resulta que él era profesor de una categoría titular, digamos, y quería ser catedrático. Entonces presentó su documentación, todo su expediente. Tenía varios libros publicados, libros de gran interés, por ejemplo, entre otros, el comentario racional del Corán, el Corán y el futuro del Islam, en fin, todos son bastante importantes y a la vez polémicos para un musulmán clásico, ¿no? Y de hecho los libros estaban publicados y vendían en todas las ciudades árabes y países árabes. Yo mismo había comprado más de un libro suyo antes del problema que tuvo después. Se presenta a una cátedra y hay un miembro del tribunal muy religioso, es imam a la vez también de una mezquita en un barrio del Cairo, y hace un informe muy negativo diciendo que este señor ataca al Islam, sus libros, es apóstata, etc. Y lo manda a una institución que es Al-Azhar, digamos, es la universidad más antigua de Egipto y a la vez la autoridad máxima del Islam suní en Egipto. Y esos hacen otro informe negativo y lo mandan al Tribunal Canónico del Cairo, y el Tribunal Canónico del Cairo no se le ocurre otra cosa que divorciar a Nasser Hamid al-Uzaid de su esposa sin que ninguno de los dos haya solicitado un divorcio. ¿Por qué razón? Porque fue declarado apóstata, y al ser apóstata ya no tiene derecho a casarse con una mujer musulmana. Entonces ya automáticamente, supuestamente, el matrimonio se disuelve. Es así mismo. Y eso también era realmente una especie de
digamos, darle luz verde a un criminal para que le clavara el cuchillo en el cuello, como se hizo con Najib Mahfoud anteriormente también por una obra suya, Hijos de nuestro barrio, ¿no? Entonces se escapó, salió del país, pasó por España, por Madrid, de hecho con la esposa es hispanista, enseña lengua española en la Universidad del Cairo, estuvo en la Universidad de Leiden, en Holanda, hasta que murió en el 2010. Y esa es la historia de un hombre libre pensador, defensor fundamentalmente de la aplicación de la hermenéutica al Corán. Es decir, él decía, como decía el otro pensador, que el Corán duró 23 años, la revelación del Corán. ¿Cómo no va a ser un libro histórico? Tenemos que estudiarlo independientemente de su valor de espiritual, fe, etcétera, etcétera. Hay que estudiarlo como un otro libro, como si fuera un libro de literatura, etcétera, y aplicar la hermenéutica que han aplicado otros en el cristianismo, el judaísmo y otras religiones. Esto le causó esta desgracia que tuvo. Y luego aquí tenemos un busto de un autor medieval. Recientemente lo han destruido los del Estado Islámico porque es uno de los grandes librepensadores de aquellos tiempos. Entre otras cosas decía, lógicamente esto molesta enormemente hoy en día escucharlo para un musulmán creyente defensor del Islam político, decía que las personas son de dos tipos: uno con razón sin religión y otro religioso sin razón. Tenemos al mismo tiempo otros defendían la separación de la religión de la filosofía, la creación literaria, la investigación científica, etc. Entre ellos está Shibli Shumayl. Shibli Shumayl fue el que introdujo el darwinismo al mundo árabe islámico. Es decir, en el mismo momento que en Europa se estaba discutiendo el tema del darwinismo, la teoría de la evolución, al mismo tiempo estaba teniendo el mundo árabe islámico también el mismo debate. Y fue él el gran defensor. Shibli Shumayl es de origen sirio-libanés, en aquel momento tradujo la obra de Darwin y escribió muchísimos artículos sobre este tema. El otro señor aquí tenemos es un poeta iraquí, filósofo, llegó a ser ministro de educación también en su país antes de la Primera Guerra Mundial con los otomanos, y un gran defensor de los derechos de la mujer, la liberación de la mujer, la liberación de las sociedades, etcétera, etcétera. Y aquí curiosamente hay un clérigo chií que fue detenido en muchas ocasiones en Irán, en Irak, etcétera, y es un gran crítico con la práctica del Islam, la actualidad y con el propio texto coránico. Es decir, él por ejemplo dice lo mismo que decían otros, que Dios esté tan cruel en el infierno que hace esto con las personas. Y luego dice también qué tipo de seres humanos son estos que están en el paraíso. Están ahí para fornicar, beber leche y beber vino. ¿Qué tipo de personas? Digamos, ¿qué es lo que enseñan? ¿Qué tipo de seres humanos son? ¿Son modelos para seguir? El Corán nos pone unos ejemplos que no sirven, no queremos este tipo de seres humanos. Un ser humano que tenga una obra buena, que sea un modelo en su moral, en su forma de pensar, etc., pero que esté ahí con muchas mujeres y poder beber leche y vino, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué queremos? Otros defienden el diálogo entre intelectuales laicos y el occidente, como es el caso de Salama Musa, Yaqub Sarruf, etc. Quizá es importante esta figura de Adonis porque es un poeta sirio-libanés, vive en París, en Francia. Continuamente escribe además en la prensa española, en El País, en ABC, continuamente escribe. Tiene muchos momentos polémicos. Yo me acuerdo que en el 2003 o 2004 pasó por Madrid e iba hacia Argelia, invitado por la Biblioteca Nacional Argelina para dar una conferencia, y ahí en un encuentro con el público dijo cosas muy impactantes para el público árabe-islámico, entre otras, por ejemplo, dijo que la historia del Islam gotea de sangre, que la mujer no tiene presencia en el Corán, siempre está
pendiente del hombre. En la otra vida no tiene presencia tampoco, porque está al servicio del hombre. ¿Qué hace la mujer? Simplemente los hombres están ahí para disfrutar de las mujeres. ¿Y la mujer qué? No tiene ahí derecho, no tiene presencia, por ejemplo. Y esto le causó también un problema serio. El día siguiente salieron los problemas argelinos con un manifiesto en contra de Adonis, ¿no? Incluso algunos llamaban a matarlo, a quemar sus libros, etc. Se escapó, salió pitando hacia París y salió de aquella circunstancia. Otros son muchos muy críticos con el estado confesionales, musulmanes, etc., como Farah Anton. Farah Anton es un cristiano libanés y gracias a él el mundo árabe islámico conoce la obra de Averroes. Es el gran comentarista, el estudioso más importante de la obra de Averroes. Y luego tenemos aquí a la izquierda a Rusafi, un poeta que escribió un libro sobre la vida del profeta, se llama Shakhsiyya al-Muhammadiyya, la personalidad profética del profeta del Islam, y sale muy mal parado, sinceramente, el profeta del Islam. Incluso él murió en el 1968, pidió que su libro no se publicara hasta mucho después de su muerte. El libro se publicó en 2004, es decir, casi 50 años después de su muerte, y es un gran crítico de la historia del Islam. Y después ya tenemos otros autores también que consideran que el pueblo es la fuente del poder, etc. Como decía antes, este escribe un libro en 1925 sobre el Islam y los fundamentos del poder, en el cual niega totalmente la existencia de este Estado. No hay Estado islámico para él, sino simplemente ha habido parches en determinados momentos utilizados, y la instrumentalización de la religión ha sido lo más conocida. Y el Kawakibi tiene un libro interesantísimo sobre el poder y el despotismo y el poder, ¿no? Es muy crítico también con la historia del Islam, y de hecho él invita a una relectura de esta historia. Y no tiene que faltar de ningún modo los defensores de los derechos de la mujer, porque hay muchísimos, tanto hombres como mujeres. Creo que son conocidas algunas, quizá Nawal Saadawi es la más famosa, porque en español tiene 10, 12 libros publicados, entre novelas, ensayos, teatro, etc. Una de las últimas es la caída del imam, que fue destruida en Egipto por parte de la editorial por orden y petición de los islamistas. O Tahir Haddad, por ejemplo, es tunecino, escribió un libro a mediados del siglo pasado sobre la mujer tunecina en defensa de, o Qasim Amin, ya en el último año del siglo XIX, escribe un libro sobre la mujer egipcia, la liberación de la mujer, la nueva mujer. El año siguiente, 2 libros seguidos sobre el derecho de las mujeres a estudiar, a tener espacio público con igualdad con los hombres. Y después tenemos aquí otras quizá menos conocidas, dos poetisas, una poetisa y una profesora universitaria, que también han tenido grandes problemas en Kuwait con el Parlamento por el hecho de defender sus derechos. Y aquí Olfa Yusuf, una tunecina, hoy en día anda con guardaespaldas. Ella fue directora de la Biblioteca Nacional Tunecina de Túnez, y tiene libros muy críticos con el Islam y con los musulmanes y con la vida del profeta. Por ejemplo, publicó un libro con el título, que es un dicho del profeta: carentes de razón y de devoción. Es decir, el profeta había dicho que las mujeres carecen de razón y de devoción. Entonces ella coge este dicho y lo hace como un título de un libro, y muy crítica sin ninguna duda. Y entonces los islamistas han estado amenazándola de muerte, persiguiéndola, etc. Y hoy en día, como decía, anda con guardaespaldas. En fin, aquí es un clásico antiguo, negaba la profecía, decía que, bueno, si es Dios realmente justo, ¿por qué manda tantos profetas, cada pueblo un profeta? ¿Por qué no manda uno a toda la humanidad y nos elimina, quita tanto problema, enfrentamientos y problemas, ¿no?
Otros, falleció asesinado en Egipto en el 1992, se enfrentaba a los clérigos en debates públicos para Shuda, tiene muchas obras interesantísimas. Arcón es un gran pensador de origen argelino, fue profesor en la Sorbona, laico, decía entre otras cosas, quizá al principio les decía, la gente le extraña que haya libre pensadores en los países árabes y musulmanes. Él decía, por ejemplo, que nosotros que procedemos de Oriente Medio, del norte de África, en Europa, en Estados Unidos somos homo islamicus. Tenemos que ser musulmanes por necesidad, no puedes ser otra cosa. Y un laico occidental es un laico, nadie lo duda, pero un laico que viene de los países árabes y musulmanes lo tiene que demostrar todos los días, cada momento tiene que demostrarlo. Eso es cierto, es verdad también, por otro lado, ¿no? Y bien, tenemos ya para terminar otros, y ese es el que redactó buena parte de los códigos civiles y penales de los países árabes, y es odiado por los islamistas porque lo consideran que ha sustituido la ley de Dios, la Sharia, por ley mundana, ley humana. Él fundó varias facultades de derecho también, entre ellas la de Bagdad. En Irak no había facultad de derecho, él la fundó, él es egipcio, estudió en la Sorbona y redactó los códigos civiles y penales, la mayoría de los países árabes, entre ellos Irak, Siria, Líbano, Argelia, Libia, y creo que algún país más. Entonces, basándose en la ley suiza y francesa, fundamentalmente. Bueno, pues con esto termino y solamente quiero añadir una cosa que en los últimos tiempos estamos hablando continuamente de primavera árabe, que tiene que ver con esto, porque al principio todo el mundo creía y pensaba que iba a haber un cambio, la gente salía en defensa de los derechos, de las libertades, pero la circunstancia ha hecho que el poder cayera en la mayoría de esos países en manos de los islamistas. Lo hemos visto en Egipto, lo hemos visto también en Túnez y en algún lugar más, como decía antes, tiene peligro también en Siria que caiga en manos de esos. Quizá Túnez ha sido el único país que se ha salvado en alguna manera o en determinados aspectos de todo esto, lo que es el islamismo, porque el partido Nahda de Túnez quizá fue un poco más pragmático en comparación con otros. Se renunció en un momento dado al poder, teniendo el derecho a ello, ¿no? Y hoy en día en Túnez, por ejemplo, hay una circunstancia un poco distinta. Y yo espero que esto prospere y llegue a otros países también. Por ejemplo, en Túnez es el único país que han podido incluir en su constitución la idea de la libertad de pensamiento, cosa que no existe en otras constituciones de los países, porque de los 57 países de mayoría musulmana, 13 de ellos aplican la ejecución, la muerte en contra de los blasfemos, los que reniegan de la religión, los apóstatas, entre ellos Arabia Saudí, Irán, Yemen, Sudán, Somalia, etc. Son 13 en total, ejecutan al apóstata, ¿no? En cambio, Túnez es el único país, como decía, que ha podido incluir la libre pensamiento, libre creencia en su constitución, y también en los últimos tiempos, creo que fue en el mes de noviembre del año pasado, el primer país de mayoría musulmana ha podido crear una asociación de ateos. 400 personalidades han organizado una organización de ateos tunecinos y la han registrado en el Ministerio de Justicia de este país. Es un caso excepcional, inesperado sinceramente en comparación con otros lugares. Bueno, termino con esto y no sé si me he alargado demasiado, pero muchas gracias.